Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. La segunda edición, después de aquel de Mauriño, Carlos, que tuvo buena acogida por parte de nuestros seguidores. Y hoy, Ignacio, vamos a hablar de algunos de los derbis más impresionantes del mundo para nosotros. Hay muchos más. Yo he ido a uno, ¿tú? Yo no he ido a ninguno de los que hemos puesto hoy. Pero, ¿alguna experiencia en derbis tendrás? Sí, tengo experiencia con el Zaragoza en varios derbis, como son el derbi del Moncayo contra el Numancia, más amistad de por medio, y luego contra el Huesca y el Osasuna, que sí que hay más rivalidad. Pues empezamos este podcast con lo que no sabías ayer, ¿te parece? ¿Te lo cuento? Cuéntamelo, a ver. Bueno, hay una regla que seguramente no muchos sepan, que es que, bueno, si te hacen una falta, el equipo contrario, ponte que el Huesca te haga una falta, y tú tienes un amigo en el Huesca, y decides meterte un gol a ti mismo desde el momento en que te hacen la falta, desde el sitio en donde te hacen la falta, y tú eres el Zaragoza, y te intentas meter un gol en la portería del Zaragoza, y lo logras sin que nadie la toque de por medio, entre ese lanzamiento, el gol no va a valer, anulado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que en caso obviamente de que la metas, sin que nadie la toque, no se considera autogol sino córner. Ahora obviamente, si alguien la toca, si vale el autogol, o si la toca alguien de otro equipo es gol, o si no la toca nadie pero no logras acertar a tu portería, será lo que haya sido en ese momento, córner o saque de banda o lo que sea. Ya sabes que no puedes intentar meterte de una falta que te ocasionan un gol sin que nadie la toque porque no va a valer. Muy bien. Dicho esto, empezamos con el podcast, de verdad, con los mejores derbis del mundo. Perfecto. O los que nosotros consideramos los mejores derbis del mundo. Cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar por el West Ham Millwall, Sí. que es conocido como el derbi del este de Londres. Sí. Que pocas veces ha dado este enfrentamiento en Liga, porque no suelen estar en la misma categoría, el West Ham ha solido estar por encima, pero sí que ha habido muchos enfrentamientos en copas, ya sabemos que en Inglaterra hay muchísimas copas, y este enfrentamiento se remonta al siglo XIX, fíjate si ha llovido, más concretamente a la zona portuaria de la capital inglesa, donde los fans del Millwall eran los estibadores, y los del West Ham los trabajadores de barcos, y desde el principio ha habido mucho enfrentamiento entre ellos. De hecho, este derbi inspiró una película, no sé si la habrás visto, Green Street Hooligans. No lo he visto. Una película. Yo no soy mucho de ver películas, pero me la apunto. Y sigue tú, Ignacio. Sí, bueno, nos vamos ahora a Glasgow, a Escocia. Seguimos en Reino Unido. Sí, donde te voy a contar un poco uno de los derbis más candentes de Europa, el Celtic Rangers, denominado como Old Firm. Buena pronunciación, Sí, Ignacio. un poco, me cuesta un poco. Es el derbi de la ciudad, como te dije, escocesa de Glasgow, que enfrenta a dos equipos con muchísima historia y que más allá del fútbol, cada club representa, digamos, a una religión. Es bastante interesante. Como tenemos aquí apuntado en nuestras cosas, el Celtic representa a los católicos y los Rangers a los protestantes. Así que va más allá del fútbol, es una cosa bastante bonita la religión. Y bueno, el duelo físico, hace poco veía una imagen de ese enfrentamiento en un bote neutral de la pelota, es increíble. Sí, van a tope los Van a futbolistas. tope, sí es. Pues volvamos al centro de Europa, si te parece. Más Vamos. concretamente a Serbia. Vamos a hablar del Estrella Roja Partizan, que casi todo el mundo lo conoce como el derbi eterno de Belgrado. Como todos los derbis que hemos puesto verdaderamente en el podcast de hoy. Va más allá del deporte, hay muchos temas étnicos, raciales y también religiosos de por medio. Y para que veamos un poco la esfera de este derbi, son muchos los futbolistas que han pasado por ambos equipos y que dicen que para vivir el verdadero sentir de Belgrado, de la capital de Serbia, hay que acudir al derbi eterno de Belgrado. Pues dicho esto que me estás contando, que me gusta bastante, te voy a contar la gran atracción del fútbol griego. Que bueno, eso lo has tenido que ver, escuchar, o al menos, si no, ver alguno de estos dos equipos en Champions, el Olympiacos Panathinaikos. Son los dos equipos con más historia, también el AEK Atenas de Grecia, en el cual, en su origen, el equipo del Pireo, el Puerto de Atenas, representaba a la clase obrera y el Panathinaikos a la clase social más elevada, los que tenían más dinero. Entonces, al igual que el de Escocia, es un derbi que va mucho más allá del fútbol. Ya aquí es clases sociales y en el anterior era religión. Así que ahora quiero que me cuentes dos. pues te voy a contar. Perdón, no quiero que me cuentes dos tú. Quiero que me cuentes uno, yo pasar al que nos queda, que es en América, y luego contar nuestras experiencias en derbis. Pues mira, te voy a contar uno que también me parece muy interesante, es el Galatasaray-Fenerbahce, conocido como el derbi intercontinental,
que enfrenta a estos dos equipos de Estambul. El Galatasaray representa la parte europea de Estambul, que como sabemos está entre Europa y Asia. Duelo de las bengalas, porque Sí, siempre se tiñe de rojo impresionante en enfrentamiento. los estadios. Y el Fenerbahce, que es la parte asiática. Ahora yo paso a explicarte uno que yo pude asistir y así conectamos de una vez con nuestras experiencias. Es el Superclásico uruguayo. El enfrentamiento o derbi más antiguo de América. Incluso más que los que se disputaban en aquel momento en las Islas Británicas, que datan de 1900. Enfrenta también al Peñarol y al Nacional. El Peñarol, un equipo que tenía, digamos, sus raíces, sus orígenes, o que jugaba con jugadores que eran inmigrantes ingleses, y el Nacional, como su nombre lo dice, nativos de Uruguay, mucho más criollos, y digamos que era el sentir del pueblo también, una clase social un poco más baja que los inmigrantes ingleses, que también venían a trabajar muy duro, o que iban a trabajar muy duro a Sudamérica, y que practicaban un fútbol un poco más elegante que el uruguayo. En ese yo tuve la oportunidad de estar en 2009. Era un niño, ¿Quién jugaba como no local? me acuerdo mucho. Era el Peñarol, que ese, bueno, yo por equipo me gusta el Peñarol, A mí pero también me quedo con el sin Peñarol. más. Y me acuerdo que era impresionante porque era el primer estadio que asistía yo que no tenía asientos. 9 años tenía, sino que eran como unos escalones de Grada de cemento. pie, Sí. sí. Pero en todo el estadio. No había tribuna principal, en ese momento no había nada. Simplemente era todo lleno de asientos de cemento. Eso es lo que yo recuerdo. Eso es o sea, fue hace 11 años que fui al derbi. Eso es lo que yo recuerdo. Recuerdo además que nos tocó abajo, en la parte de abajo, y que al ser un niño y no ver tanto, y no pesar tanto, me subí en la verja, en la reja, porque era una reja, vamos, de estas que parecen triángulos. Sí. Me subí ahí con mis amigos porque era un viaje de un equipo de fútbol y disfrutamos de un partido que fue bastante, ¿Recuerdas el bastante resultado? tenso. No recuerdo el resultado. Mi exentrenador de ese entonces fue exjugador de uno de esos dos equipos que ahora no recuerdo de cuál fue. El entrenador sí me acuerdo cómo se llamaba, Walter Champone. Jugó Que lo en busquen. jugó en uno de esos dos, era portero. Y bueno, desde aquí, si nos está escuchando, saludos a Walter. Y déjame contarte antes otro derbi. Como es, no nos podíamos dejar este derbi, de los más importantes de Europa. El Lazio-Roma, el Sí. derbi de la A capital. ese te gustaría ir, tengo entendido. A ese me gustaría ir. ¿Y con quién iría, Ignacio? Bueno, yo creo que con la Lazio. Sí, no te equivocas. Pues como he dicho, es el derbi más importante de Italia, por encima de derbis como puedan ser el de Turín o el de Milán. Y una vez más hay mucha política de por medio, aunque hay que decir que sobre todo entre los ultras de ambos conjuntos. Luego, los aficionados normales, más de a pie, los romanistas acusan a la Lazio de no ser verdaderamente de la capital de Roma, de la capital romana, perdón. Y los de la Lazio se enorgullecen de haber traído el fútbol a la ciudad de Roma. Y luego es interesante decir que la rivalidad también viene de principios del siglo XX, porque 3 clubes romanos se juntaron para fundar la Roma, que conocemos hoy en día, y se lo ofrecieron también a la Lazio, pero la Lazio lo rechazó, y desde entonces hay mucha rivalidad entre ambos equipos. Tú me quieres contar uno de España, tengo entendido, Sí, ¿no? bueno, estábamos hablando curiosamente del que tú quieres ir, que es Lazio-Roma, y yo te lo he dicho creo que varias veces, y a todos los que hablan conmigo de derbis, les digo que yo quiero ir a un Sevilla-Betis, que no, bueno, me gustaría más ir a un Sevilla-Betis que a un Betis-Sevilla. Es el derbi, vamos, si no el que más, uno de los que más se conoce en España. Lucha por la ciudad, digamos, por el dominio de esta ciudad desde 1915, y yo creo que Sevilla a día de hoy es rojo, Bueno, creo yo. A mí me gusta Hay más, debate. me gusta más el estilo de ¿con juego. qué himno te quedas? Dos himnos muy bonitos. El del Sevilla, me lo sé. Es el único himno que no es de mi equipo que me sé. Yo me quedo con el del Betis. A mí me gusta más el estilo de juego del Betis, pero sí es verdad que en cuanto a emoción, creo que el Sánchez Pizjuán, vamos, es más emotivo, es más emocionante, y a mí no me gustaría ser un jugador del Betis en un estadio del Sevilla. Pues si te parece, tú has contado tu experiencia en el campo del Peñarol. Sí. No me acuerdo en qué campo era, pero en el derbi, Supongamos. en el derbi más repetido de la Libertadores. Eso es, el de Montevideo. Pues yo te voy a contar la primera vez que fui a un derbi fuera de la Romareda, del campo de Zaragoza, que fue contra el Huesca. Ganó el Zaragoza 2-3, me acuerdo perfectamente, y fue un partido con mucha tensión, no dentro del campo, sino fuera, durante todo el día, porque llovió muchísimo durante todo el día. El campo del Huesca por aquel entonces no drenaba como drena ahora el agua,
y viajamos a Huesca cientos de zaragocistas pensando que el partido se podía suspender, pero gracias a Dios al final se jugó y encima ganó el Zaragoza. O sea que, Así que muy bien, Muy el bien. viaje mereció la pena, Mereció aunque la pena, afuera te estaban esperando bueno, con los brazos abiertos. efectivamente. Bueno, dicho esto, yo creo que hicimos una vuelta por los derbis más emocionantes. Y les pedimos a nuestros suscriptores, bueno, a nuestros espectadores primero que se suscriban, Sí. u oyentes a través de iVoox o Apple Podcast, Sí, y que nos vengan a ver al canal de YouTube si nos están escuchando. que nos dejen en comentarios derbis más regionales, si puede ser, que no son tan conocidos de sus equipos O a los derbis que han ido. también. O que les gustaría ir. Todo aporta aquí en los comentarios. Siempre Y leemos. los vamos a leer, eso es. Y contestamos. Siempre. Así que bueno, damos una vuelta por el Betis Sevilla. El de España, para nosotros el más conocido. En Sí. Uruguay, por el Peñarol Nacional. Luego nos hemos ido a Italia Eso es, con el Lazio Roma. Luego diste una vuelta también por Inglaterra. y Escocia, eso es. En Escocia. Y bueno. Y Centro Europa con el Partizan Estrella Roja. Y el Galatasaray. Y luego también, Ignacio, Que me añadir, gustaría ir a mí también. me parece interesante que muchos de los derbis, hoy estábamos hablando de fútbol, no de baloncesto, Sí. que muchos de los derbis de los que hemos hablado también se repiten en baloncesto, como son el Estrella Roja Partizan, el Galatasaray Fenerbahce. Bueno, pues dicho esto, si quieren un podcast o bueno, también un video de YouTube de los derbis más candentes con imágenes, con videos de baloncesto o de fútbol, que lo dejen también en comentarios. Eso es. Leemos absolutamente todo. Y también recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, que aparecerán en la bio, en la Y aquí descripción del vídeo, Y perdón. aquí en la pantalla. Eso es. Así que dicho esto, nos despedimos de esta segunda edición del podcast. Y nos vemos en el próximo vídeo.